Indudablemente han sido dos los eventos catastróficos que todavía marcan la memoria colectiva de los mayagüezanos. El Gran Fuego de 1841 y el terremoto de 1918. Cuéntenos de ese Gran Fuego, porque sé que arrasó con todo. Sí, sí, ese fuego fue el 30 de enero de 1841. La ciudad era joven, pues se había fundado en el 1760 y ese fuego fue devastador porque de unas 509 casas que había en Mayagüez se quemaron 300, o sea, más de la mitad. Y fue tan terrible que hubo que organizar una colecta pública en todo Puerto Rico para ayudar a Mayagüez a levantarse de una tragedia tan terrible. Ajá. Y el que nos asistió o asistió a Mayagüez en ese momento fue el gobernador Méndez Vigo, Santiago Méndez Vigo. Por eso que esta calle Por la que estamos que es transcurriendo. la avenida principal de Mayagüez, atraviesa la ciudad de un extremo a otro, lleva su nombre. En cuanto al terremoto, estamos hablando de 1918, terremoto y posterior maremoto. Bueno, eso fue el 11 de octubre del 1918. Y fue algo terrible y se sintió en todo Puerto Rico, pero fue particularmente fuerte en Mayagüez y en Aguadilla. Por la escala que usamos ahora hubiese sido 7.4, pero el problema fue que estuvo durante un año temblando la tierra y eso devastó casi todos los grandes edificios de Mayagüez. Que eran de ladrillo mayormente. La casa alcaldía, las torres de la iglesia, bueno, en fin, casi todo el centro de Mayagüez se destruyó. Hubo alrededor de 100 muertes y como tú muy bien señalas, 40 de ellas fueron por un tsunami. Una de las estructuras que se salvó del terremoto de 1918 fue el Teatro Yagüez. ¿Cómo fue que se salvó? ¿De qué estaba hecho el teatro que no se derrumbó? Bueno, lo que pasa es que se salvó porque era el antiguo Teatro Yagüez. Y era una estructura de zinc, brea, madera. Y sufrió daño también, porque Mayagüez todo sufrió daño con el terremoto. Pero se usó para alojar a los heridos. Sí, se usó también para alojar a los heridos, como un hospitalillo. Pero ese teatro, al año siguiente, el 19 de junio de 1919, ocurrió un incendio que lo destruyó. ¿Qué sucedió para lo del fuego? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas fallecieron en ese fuego? Nunca se ha sabido con exactitud, pero deben haber sido alrededor de 100 personas, porque hay también evidencia de que había un barco en la bahía de Mayagüez y que algunos marinos habían venido a ver. Que no estaban registrados como ciudadanos. En aquella época era muy difícil determinar. El barco se fue y ellos se quedaron heridos, murieron, hubo 400 heridos. Fue una tragedia, claro. Ese teatro lo adquirió el municipio de Mayagüez en la década del 70 al 80, bastante deteriorado, y hubo una restauración total. Y bajo el actual alcalde, José Guillermo Rodríguez, pues también se restauró recientemente en el dedicándosele 2007. El vestíbulo a la insigne actriz mayagüezana Lucy Boscana, a quien todos conservamos en nuestro corazón como muy lindos recuerdos. Debemos destacar que la estructura en su exterior tiene unas columnas muy llamativas, que tiene una marquesina al estilo de las salas de cine que de los años 20 y 30, que el interior tiene forma de herradura con los palcos en hormigón calado. Y tiene una araña, una lámpara de araña realmente espectacular. Esa lámpara fue construida en Puerto Rico siguiendo un estilo antiguo, ¿verdad? Pero hecha para la primera remodelación fue hecha esa lámpara. Licenciado, ¿de cuándo data la institución del casino? Es la institución cívico-social más antigua, fundada en el 1874. ¿Y siempre estuvo ubicada en esta estructura? No, aquí está desde el 1932. ¿Y esta estructura originalmente qué era? No, este edificio se construyó para un negocio comercial en la planta baja. Y entonces los directores del casino en aquella época
pidieron alquilar la segunda planta la estructura es muy importante. Mira, ese techo es traído desde Italia. Ajá. Son unas planchas de plomo. Y las lámparas son impresionantes. Las lámparas fueron mandadas a hacer en una fábrica de los Estados Unidos. Las consolas son centenarias también. ¿Y qué tipo de actividades suceden actualmente en el casino? Bueno, aquí en el pasado había mucha actividad literaria, cultural. Aquí hubo gente que escribió obras importantísimas, como Manuel María Sama. En una ocasión, en 1906, lo presidió José de Diego. Y también, y más recientemente, bueno, pues ha predominado la actividad social, ¿verdad? Actividades, bodas, fiestas. El desarrollo de Mayagüez se dio estrictamente siguiendo las formas urbanas que imperaban con las leyes de las Indias de 1573. Y tengo entendido que todo parte de la plaza. Sí, eso es así. Fíjese que cuando nosotros estamos hablando de la plaza, el eje principal del pueblo es la plaza. De allí usted podrá ver que se encuentra la Candelaria, Nuestra Señora de la Candelaria, la iglesia, y justo al frente otro gran poder colonial, que es el administrativo con la Casa Alcaldía. Sí. Si ustedes fijan, la plaza es una planta rectangular, se divide en 3 áreas. La primera área es el área de recepción, donde hay bancos para sentarse. Luego pasamos al monumento de Cristóbal Colón, que es una estatua en bronce, cuyo estilo es clásico barroco, porque el pedestal tiene esos destellos barrocos. Y luego pasamos finalmente al monumento de los fundadores. ¿Cómo era la iglesia? Era en madera la primera construcción que se hizo. ¿Y por qué se le dedicó a la Virgen de la Candelaria? ¿Por qué es Nuestra Señora de la Candelaria? Bueno, a principio, cuando se erige el pueblo, los primeros poblados de las personas aquí eligen como patrona a la Virgen de la Candelaria y luego la escogen como patrona de la misma. Oh, también tengo entendido que en esta iglesia se convirtió en catedral ya en el siglo XX. Sí, en el 1976 Pablo VI erigió Mayagüez como la diócesis, eligiendo a su primer obispo, don Ulises Casiano Vargas. Tiempo más tarde autorizó para que la iglesia como tal fuera entonces pasada de parroquia a catedral. Y tengo entendido que aquí también se llevó a cabo una gesta de liberación de esclavos, la gesta de las aguas de la libertad. Cuénteme un poquito sobre eso. Ramón Emeterio Betance y Segundo Ruiz Belvis, en las escalinatas de la iglesia, compraban los niños esclavos para pasarlos por las aguas bautismales, así se llama la libertad de las aguas, o las aguas de la libertad. Los niños eran bautizados, se les daba nombre. Licenciado, hableme un poquito sobre la estructura de la iglesia de la Candelaria. ¿Cuántas veces ha sido remodelada? Bueno, esta iglesia tiene una historia muy antigua, incluso más antigua que la propia ciudad, porque antes del 1760 aquí había una ermita. Luego se construyó un templo en hormigón y mampostería. Cuando llegaron los redentoristas, después del 1898, pues remodelan la iglesia, y esa es la iglesia que el terremoto del 18 le hizo mucho daño. De hecho, le tumbó las torres. Aquella torre, la de la mano izquierda, ¿verdad? Y entonces quedó tan fea que optaron por tumbarle la otra, ¿verdad? Y estuvo así, como un recuerdo del terremoto, hasta hace poco tiempo, hasta el 2007, que ocurre la restauración, porque Mayagüez fue declarado diócesis en el 1974 y necesitaba un templo propio a la altura de esa una categoría. diócesis. Y de las piezas que están dentro de la iglesia, ¿cuáles son las más antiguas e importantes? Bueno, aquí es muy importante la pila bautismal, ¿verdad? En esa pila debió haber sido bautizado Hostos y muchos próceres. ¿Y siempre ha estado en la iglesia o me dicen que en una ocasión fue para hermanos privadas? Hubo un tiempo que estuvo en la casa de la familia del Moral, ¿verdad?
pero cuando se restauró la iglesia como catedral, pues se volvió la pila bautista. Y la imagen de la Virgen de la Candelaria también es La Virgen de la antigua. Candelaria es la misma que ha existido por décadas, que es una imagen que está allá al fondo. Lo demás es mucha construcción nueva. Licenciado, en 1898, con la invasión norteamericana, no solamente llegaron los militares, sino que también llegaron los carpetbaggers a tratar de hacer negocios en Puerto Rico con los criollos, y llegaron líderes religiosos a traer la fe protestante. Aquí tenemos una iglesia presbiteriana que data más o menos de esa época. Sí, se supone que es la primera iglesia presbiteriana que se formó en Puerto Rico. Y es como dice, ¿verdad? Como el régimen español era católico, pues, y en Estados Unidos predominaba el protestantismo, pues rápidamente llegaron. Aquí llegó el reverendo Milton Caldwell y con unos mayagüezanos estableció... En el año 1900. 1903. ¿Y esta estructura es de esa época? Esa estructura sí, la han restaurado también, pero es de esa época y tiene influencia gótica. Y veo que tiene la iglesia unos vitrales realmente atractivos, particularmente el del centro, parece muy antiguo. ¿Son de quién? Ese vitral que se instaló ahí cuando se construyó la iglesia original es de Tiffany. Louis Comfort Tiffany, De el Louis famoso. Comfort Tiffany. Sí, Oh. yo presumo que debe ser valiosísimo. Valiosísimo, indudablemente, Lo- si es lo- obra de Tiffany. Los otros dos son de una artista mayagüezana que se llama Dorcas Pavón. Y desde la Casa de Dios pasamos a la Casa del Rey, es decir, a la alcaldía. ¿De cuándo data esta estructura, María? Data desde 1845, mejor conocida como la Casa Consistorial, como bien tú dijiste, la Casa del Rey. Pero esta estructura propiamente no era la original. No, la original era una edificación con estilo militar colonial español, austera, poca ornamentación, con muchos despachos para oficiales. Por otro lado, también tenía la estación telegráfica, la cárcel real, el cuerpo de guardia, pero en 1918 el gran terremoto de San Fermín. Aquí todo se cayó con el terremoto. Fíjate que se tuvo que derrumbar lo poco que ya quedaba de la Casa Alcaldía. Claro. Por lo tanto, surge una nueva Casa Alcaldía, que es la que estamos actualmente, Y esta estructura tiene un estilo muy norteamericano. neoclásico norteamericano. ¿Por qué? Porque el Departamento Federal de Justicia así se lo hizo ver al diseñador. Fidel Sevillano fue el que diseñó. O sea, que es un tipo City Hall. un City Hall norteamericano. Ujú.